Esta noche en Desde las Cámaras, los niños regresan a las aulas y Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación, comparece ante el Senado. ¿Cómo se van a gastar los recursos destinados a salud? Una entrevista con el senador Juan Ramón Enríquez. Y el doctor Jorge Calderón, economista y catedrático de la UNAM, nos presenta el libro Integración Económica y Política Comercial en América del Norte y su impacto con la hacienda pública en México. Desde las Cámaras, comenzamos. A menos de un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del primer año de la presente legislatura, se observa una marcada división de las principales fuerzas políticas ahí representadas. La acalorada discusión que dejó la aprobación del paquete económico para el año próximo trajo consigo una cerrazón al diálogo y la negociación que dificultará la voluntad política para avanzar en las reformas que el país demanda. No obstante, se abre un espacio para que los grupos parlamentarios promuevan y difundan el contenido y las bondades de los grandes temas que deberán discutirse y cuya aprobación requerirá de una mayoría calificada. Tal es el caso de la reforma al sector eléctrico, a la que el grupo mayoritario pidió a sus legisladores organizar asambleas informativas en todos los distritos del país para exponer los argumentos a favor de esta reforma que tiene como fin recuperar la soberanía de la industria eléctrica. Sin duda alguna, el análisis y discusión de temas como este, con la participación abierta de toda la sociedad, permitirá enriquecer y contar con mejores elementos que contribuyan a diseñar mejores instrumentos jurídicos para todos. Desde aquí seguiremos su proceso. En una semana en la que 20 millones de estudiantes regresaron a la escuela, la titular de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, compareció ante los senadores. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, compareció como parte de la glosa del tercer informe de gobierno ante la Comisión de Educación del Senado de la República. No hay cambio verdadero sin una educación equitativa, inclusiva y de excelencia. Explicó que para la SEP, los apoyos directos a los estudiantes son una prioridad. Las becas para el bienestar Benito Juárez, que nos presentan cifras alentadoras, en donde se han beneficiado a más de 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, con un presupuesto de casi 85 mil millones de pesos. Respecto del magisterio, comentó. Segunda, los maestros. La revaloración y dignificación del magisterio es importante. Como lo ha señalado el propio presidente, se tiene que dar un trato digno al magisterio de México y mejorar las condiciones laborales. Por tanto, hemos avanzado en la basificación, alcanzando cerca de 400,000 plazas asignadas, que eso es un dato histórico. Nunca se había logrado tanta basificación como en este rubro. Además, dio cuenta sobre los libros de texto gratuitos. El 30 de septiembre se distribuyeron 182,432,097 ejemplares para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial y programas especiales. También en la Cámara Alta, el Pleno aprobó crear la Ley General de Economía Circular para contrarrestar la generación excesiva de residuos y promover el reciclaje. Representa el inicio de un cambio de paradigma. Representa la transición hacia un modelo económico sustentable, con el que se reducen de manera urgente los gases de efecto invernadero y muchos de los contaminantes que hoy afectan terriblemente al planeta. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Juan Ramón Enríquez, integrante de la Comisión de Salud. La salud es el bien más importante de todo ser humano y la prevención la clave para evitar el crecimiento de enfermedades. Prevenir evita el dolor de la población, lo que da como resultado la optimización de los recursos de bienestar generalizado. El acceso a los sistemas de salud de toda la población está garantizado por la Constitución y los gobiernos federal, estatales y municipales están comprometidos en ese objetivo. Así, médicos y medicinas, así como las instalaciones hospitalarias, deben estar al alcance de toda la sociedad.
Para hablarnos de las estrategias legislativas en el sector salud, platicaremos con el senador por Morena, José Ramón Enríquez, impulsor del Sistema Nacional de Salud Único. Estoy seguro que vamos rumbo a construir ese Sistema Nacional de Salud único y universal, gratuito y de calidad, que pueda tener los estándares internacionales por mediciones de cualquier tipo, de cualquier institución. Y es precisamente donde en este presupuesto 2022 se genera un incremento del 17%. Es importante decirlo porque es la sensibilidad precisamente de un nuevo gobierno, del gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo entendiendo que durante mucho tiempo no se hicieron las cosas como debía de haberse hecho. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente los resultados ante una pandemia o los sistemas nacionales de salud en el mundo no estaban preparados. Ningún sistema, ni los de primer mundo, ni siquiera los países en desarrollo. Yo creo que esto lo tenemos que tener como acotado muy claro. Y el hecho de que el día de hoy se estén haciendo acciones muy importantes en favor de la salud, porque va implícito el número de recursos humanos, el número de seres humanos que se incorporaron a la Secretaría de Salud para poder tener capacidad de poder atender a los pacientes COVID-19. Y algo muy importante, los pacientes no COVID-19. Problemas crónico-degenerativos, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de accidentes, de cáncer. Yo creo que es importante acotar estos temas porque las instituciones se tuvieron que reforzar no solamente en equipamiento, de 2.200 camas de terapia intensiva, casi prácticamente a 11,000 en el país, con capacidad de respuesta precisamente ante este fenómeno, este flagelo que definitivamente fue ahora sí que un microorganismo invisible, pero cómo nos ha afectado, nos ha dejado dolor en las familias mexicanas y en todo el mundo. Yo creo que se están haciendo bien las cosas, hay sensibilidad y sobre todo hay rostro humano, porque en este país durante muchos años el gasto en salud, algunos dicen inversión, no, el gasto de las familias era del bolsillo. El 52% del gasto en salud venía de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, desde el más humilde hasta el más empoderado, gastando recursos porque no había capacidad de respuesta en las instituciones. Es un proceso que estoy seguro que será de corto plazo, donde se incrementan el número de especialistas. Hoy tenemos el doble, a partir del 1 de marzo del 2021, ya tenemos el doble. 9,000 pasaron a casi 20,000 médicos jóvenes preparándose para darle atención desde este momento en su formación y posteriormente ya graduados como especialistas a nuestra población mexicana. Se han reactivado, por así decirlo, se terminaron de construir 140 hospitales, se quedaron en el camino 375 hospitales en el país. Unos a medio construir, otros iniciados, sin operación, sin equipamiento. Tiene que ser un sistema único, tiene que ser un sistema público, tiene que ser un sistema donde, digamos, un rompecabezas, si hoy lo vemos, pues está desarticulado en algunos temas. Entonces ese rompecabezas hay que colocarlo en su lugar. Y la medicina de la Sedena, la medicina de la Marina, la medicina que hace el ISSSTE, el IMSS, la Secretaría de Salud, Pemex, tiene que tener un órgano rector verdaderamente en los hechos. No solamente en la intención, no solamente en los estatutos, en las reglas del juego. Tiene que haber algo muy importante que es la coordinación para que esté articulado y sea un solo sistema donde todos jalemos parejo y que podamos alinear los esfuerzos. Quedó claro durante los momentos más críticos de la pandemia que el sector público hizo un esfuerzo para atender médicos, camas y respiradores para la mayoría de los mexicanos enfermos por COVID. No fue fácil. No se preveía una crisis sanitaria de tal magnitud e impacto. Fue necesario hacer una reingeniería financiera para tener al alcance de hospitales públicos medicinas y material de curación. La mayoría de las víctimas son personas que tienen padecimiento crónicos. Por ello, la inversión más importante debe estar enfocada a la prevención de enfermedades y el disminuir la incidencia de aquellas que son crónico-degenerativas, como la diabetes, presión alta, obesidad, entre otras. Toda inversión en salud es bienvenida para todos. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se discute en Parlamento abierto con expertos, organizaciones interesadas y legisladores. Y ya está aquí con nosotros para hablar del tema Claudia Ivette García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Durante las últimas décadas,
México ha logrado combatir la opacidad de la información gubernamental. Desde 1977, diversas reformas constitucionales nos permitieron ir por la ruta del acceso a la información. Sin embargo, han pasado más de 4 décadas y por eso es importante reflexionar sobre dónde estamos en materia de participación ciudadana. Como lo que nos ocupa es el quehacer legislativo, hablemos sobre Parlamento abierto. Las recientes legislaturas ofrecieron involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para la creación de nuestro marco legal. Por eso es importante que las audiencias públicas continúen teniendo lugar en congresos federales y locales. Es indispensable que nuestros legisladores y la sociedad mexicana en general analicen puntos de vista de especialistas, académicos, empresarios, asociaciones e incluso de los servidores públicos. Es importante que como sociedad le demos seguimiento a estos foros abiertos que ponen en el debate público los temas coyunturales de México. Recientemente se están llevando a cabo en el Senado las audiencias públicas para el análisis del proyecto de dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Indispensable que el Parlamento mexicano siga dando estos espacios para que la sociedad opine en temas de trascendencia nacional. Recordemos que nuestro país realizó reformas el año pasado para establecer en el artículo 4 de nuestra Constitución que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara Alta, presidida por la senadora Patricia Mercado, ya trabaja en la dictaminación de este tema. Importante que la sociedad siga vigilando a su parlamento a través de foros presenciales o virtuales, que sean verdaderos ejercicios de escrutinio público. Adriana, los mexicanos hoy más que nunca lo que queremos es transparencia. Así es, Claudia, importante tema que se tiene que acelerar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el doctor Jorge Calderón Salazar, economista y catedrático de la UNAM, para exponer los detalles del artículo que escribió para el libro Integración Económica y Política Comercial de América del Norte y su impacto en la hacienda pública de México. Como investigador universitario, yo defiendo la necesidad, aunque ya se firmó el tratado y está en vigor, de renegociar el capítulo agrícola. Hay que proteger especialmente a la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, los alimentos básicos y regular. Regular no es cerrar México al comercio internacional, no es bloquear las importaciones agropecuarias de los Estados Unidos, es defender el interés nacional según las condiciones y según lo que convenga a nuestro país. La economía y política comercial necesita una integración, en especial América del Norte, que es nuestra ubicación. Para explicarlo hay un libro de muy reciente edición, con investigadores y académicos de probada reputación. A un participante hoy recibimos, doctor Jorge Calderón Salazar. Explicará cómo impacta en México cosas importantes. Vamos a escuchar. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros y se encuentra aquí en el foro de Desde las Cámaras el doctor Jorge Calderón Salazar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación a dialogar con ustedes y con el público. Bienvenido a este programa. Pues muy interesante esta participación que tienes en este libro, Integración Económica y Política Comercial de América del Norte, con datos muy relevantes. Por ejemplo, yo no sabía que este tratado, el TEMEC, esta asociación de América del Norte, era pues una de las fuerzas más grandes a nivel mundial. Y con las cifras aquí que mencionan en el libro de alrededor de 450 millones de consumidores, y los países que lo integran producen cerca del 30% de los bienes y servicios a nivel global. Es un dato que,
muchos desconocemos y es un dato muy relevante. Platícanos un poco sobre este análisis profundo que hicieron sobre esta, participación de México en este tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, que es la región de América del Norte. Bien, reiterando el agradecimiento a este diálogo, el libro fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Es un esfuerzo de 2 años, de 12 investigadores universitarios, para ver distintos aspectos de la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá y el entorno internacional. Es relevante porque el origen de este libro es un diálogo que se realizó en el Senado de la República, denominado conversatorio. Es un conversatorio sobre integración económica en América del Norte, al que convocó el Senado de la República, el senador Alejandro Armenta, particularmente, en ese momento presidente de la Comisión de Hacienda, invitó a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Metropolitana a que dialogáramos sobre qué perspectivas veíamos en la integración de América del Norte, cómo debía México vincularse a la economía internacional teniendo ya este tratado de libre comercio, el tratado nuevo, el TEMEC, y posteriormente varias de las ponencias que presentamos, distintos investigadores, fueron reelaboradas, analizadas y finalmente, repito, el libro fue publicado en fecha reciente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es relevante porque estamos hablando de un bloque que, como bien se expresaba, representa más del 30% de la economía internacional, más de 450 millones de consumidores y un volumen de comercio de varios cientos de miles de millones de dólares y extraordinariamente dinámico. Y el Tratado de Libre Comercio, el anterior, el de Libre Comercio de América del Norte, y el nuevo, el llamado TEMEC, es un tratado que no solo afecta aspectos estrictamente comerciales de importación y exportación de mercancías, es un tratado sobre servicios, tecnología, propiedad intelectual, energía, agricultura, sector financiero, política monetaria, es decir, impacta un conjunto de aspectos en que prácticamente cada sector de la vida económica de México y también de los Estados Unidos y de Canadá es impactado por este acuerdo. Y lo interesante de este libro es que de una manera plural, cada investigador con su propio criterio, en forma diversa, analiza distintos aspectos. Algunos, como Elisa Dávalos, analiza la relación México, Estados Unidos, Canadá y China, y cómo China, por la puerta de atrás, a través del abasto de insumos a la planta productiva, forma parte, de hecho, de esta integración. Otros autores... Y un tema ahí que me pareció relevante es, la oportunidad que tiene México, el gran potencial que tiene México, que debe de explotar, de, aprovechar esta mala relación que todos sabemos, que todos conocemos, que existe entre Estados Unidos y China, para México, pues poderle sacar una raja comercial y tecnológica y de varios aspectos con China, que hoy por hoy se está vislumbrando a ser la primer potencia, si no es que ya lo es. Precisamente una de las tesis de 2 investigadoras, Elisa Dávalos y María Antonia Correa, es que dada la relación compleja, conflictiva que existe entre Estados Unidos y China, México debe tener una política tecnológica, debe aumentar la producción de insumos, equipo y tecnología en territorio mexicano para no solamente exportar a los Estados Unidos automóviles y electrónica como producto final ensamblado, sino aquí desarrollar la tecnología, los insumos para reducir las importaciones provenientes de China y aprovechar las ventajas comparativas. Pero eso exige que el gobierno actúe, que el gobierno tenga política industrial, que tenga política tecnológica, que apoye a las universidades y al sector productivo con estímulos a la investigación tecnológica para posicionarnos en una relación con Estados Unidos que sea más dinámica en los aspectos de tecnología. Que es un tema relevante que también pude ver en el libro, este tema, este rezago tecnológico que tiene México con China, con Estados Unidos, y que nos ha elevado los costos, sobre todo de temas de importación, porque hemos tenido que importar tecnología que nos sale muy cara, incluso hasta pagar patentes muy elevados, pues por ese rezago tecnológico científico que tenemos hoy por hoy en México.
y que no se ha atendido a lo largo de varios sexenios. No se le ha dado la relevancia que debe tener y no se ha analizado el abaratamiento de costos que pudiera tener, que no tuviéramos esa tan amplia brecha y rezago tecnológico. Sí, así es. Juan Carlos Barrón en el libro hace un estudio de la importancia que tiene en el mundo contemporáneo telecomunicaciones y en general las tecnologías digitales, incluidas las tecnologías que nos permiten llegar a millones de hogares a través de este medio, y la importancia de que México invierta en ese sector, que México se posicione a nivel internacional en una nueva relación con Estados Unidos y Canadá, pero con inversión en el sector de tecnologías de la información y de la comunicación y en telecomunicaciones, porque tenemos el potencial. Hay una masa crítica de científicos, técnicos, expertos, una infraestructura de televisión, de radio, una infraestructura de Internet y hombres y mujeres altamente capacitados que pueden posicionar a México en una nueva relación con Estados Unidos y Canadá a nivel mundial en ese campo de telecomunicaciones y tecnología. Y hay otros estudios que muestran que hacen un llamado desde el espacio de una universidad propositiva, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, a invertir en tecnología. Muy importante. También otro de los temas que se analizan en este libro, en este conversatorio, es sobre una posible renegociación, ya que México quedó en mucha desventaja con la firma del último TEMEC, que fue en julio del 2020, en el tema agrícola. Así es. Un tema que no se está considerando de forma el potencial que tiene México. Así es. México tiene un potencial de climas, suelos y hombres y mujeres capacitados para ser una potencia agrícola a nivel internacional y poder alimentar a su población con la producción de nuestro campo. Lamentablemente, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que negoció el presidente Carlos Salinas y en este tratado que negoció el presidente Peña Nieto, no se le dio importancia a potenciar el sector agrícola mexicano. Se mantuvo abierta de par en par las puertas de la agricultura y de las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, cuando otras regiones del mundo, la Unión Europea, India, China, Japón, negocian, importan, pero protegen a su agricultura con subsidios, apoyos y estímulos. Y si bien fue positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador influyera para renegociar el capítulo de energía y preservar el derecho de México a regular y ordenar el sector energético en función del interés nacional, no hubo, sin embargo, la preocupación en el sector agrícola. Como investigador universitario, yo defiendo la necesidad, aunque ya se firmó el tratado y está en vigor, de renegociar el capítulo agrícola. Hay que proteger especialmente a la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, los alimentos básicos y regular. Regular no es cerrar México al comercio internacional, no es bloquear las importaciones agropecuarias de los Estados Unidos, es defender el interés nacional según las condiciones y según lo que convenga a nuestro país. Yo seguiré sosteniendo como investigador universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México de que hay que renegociar el capítulo agrícola. Y tenemos una oportunidad extraordinaria. Dentro de 5 años, por ley, en el propio Tratado de Libre Comercio, se establece el derecho a revisar la totalidad del contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quizás sea otro gobierno quien pueda hacerlo, pero hay la posibilidad de hacerlo. Y también ver aspectos que tienen que ver con el sector automotriz y otros sectores que convengan a nuestro interés nacional. El tratado se negoció con Trump, ya no está Trump de presidente, hay posibilidad de un diálogo con Biden y con lo que venga después de Biden. Qué bueno que lo mencionas. Se negoció con Trump, un expresidente que tampoco estaba apoyando el tema, un tema muy relevante, el tema de las energías renovables, el tema del cambio climático. Y hoy Biden es uno de sus temas centrales. Y bueno, ya sabemos que varios de los legisladores allá en Estados Unidos se están oponiendo a esta reforma eléctrica por no coincidir con los intereses de Estados Unidos y bueno, con el futuro del tema de energías renovables. Y ahí también va a haber un problema, yo creo, en la parte del TEMEC, si se prosigue con esta. Ese es un tema polémico. Yo tengo un punto de vista propio como universitario. Creo que no se ha sabido explicar por altos funcionarios del actual gobierno del presidente López Obrador que es una propuesta de reforma eléctrica equilibrada y mesurada que prácticamente da al sector privado, en caso de ser aprobado, el derecho a seguir produciendo cerca de la mitad de la totalidad de la energía eléctrica, y tampoco ha sabido el gobierno, quizás algunos de los funcionarios, explicar que lo que se quiere es un sector privado eficiente, dinámico, que siga produciendo electricidad
acorde con el medio ambiente, pero sin subsidios excesivos que afectan el patrimonio del país. Un aspecto poco conocido es que algunas de estas plantas de ciclo combinado de propiedad privada reciben el gas extraordinariamente barato porque el costo lo comparten de manera importante con cargo al erario federal, y eso es inconveniente. Debe asumir el costo íntegro las propias empresas privadas. Y creo que tampoco se ha conocido el esfuerzo que está haciendo el gobierno para generar la energía a partir del sector hidroeléctrico. No puedo entrar en detalles, este es un programa breve, pero creo que debe ser explicado con más énfasis por el gobierno que se trata de un esfuerzo conjunto sector privado, sector público, pero sin privilegios para el sector privado. Y un aspecto que se defiende en el libro, y retomo las ideas del libro, lo digo yo en la parte que me corresponde como coordinador y autor del libro, y lo dicen otros autores, es que en vez de una sistemática confrontación sector público, sector privado, como la que hemos observado en los últimos años, en aspectos de energía, en aspectos de política económica y en muchos aspectos más, debemos aprender de las buenas experiencias de la Unión Europea en la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la experiencia de China, de Japón, de Corea del Sur, de una colaboración sector público, sector privado para impulsar la tecnología, impulsar el crecimiento económico, impulsar la generación de empleos y potenciar. Hay una explicación muy amplia que hace Elisa Dávalos de que el modelo chino no es un modelo ni estatista ni de producción del sector privado total, es un modelo de colaboración entre ambos sectores que yo creo que debe ser examinado para el caso de México, incluido el sector de energía. Doctor, pues un tema muy interesante que nos da para muchos programas. Desafortunadamente, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Desde Gracias las Cámaras. por invitarnos. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.